Bueno, aquí nosotros tenemos la función f de x. Ay, Dios, ahora no. Ok, la función que nosotros tenemos es la función f de x es igual a 4 más logaritmo. Esto se lee como base 2, que es un subíndice, ¿sí? Que va en la parte de abajo, base 2 de x. ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero que ustedes identifiquen que este 4 que yo tengo en la función es un término independiente. ¿Sí? Acuérdense que los términos independientes no tienen variable. Entonces, el término independiente, al igual que en la función exponencial, hace que la gráfica tenga un desplazamiento vertical. En este caso, como el 4 es un término independiente que es positivo, hace que mi gráfica se desplace hacia arriba. Si fuera negativo, se desplaza hacia abajo. ¿Ok? Entonces, este 2 que nosotros tenemos aquí como un subíndice se llama base. Esta es la base, ¿sí? Y en este caso tengo a x y se le llama argumento, ¿sí? Para que ustedes me vayan entendiendo estos conceptos para cuando me refiera a ellos, sepan a qué me refiero. Si les estoy diciendo el argumento, la base, el término independiente, se refiere a estos tres elementos de la función, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a definir ahora una asíntota vertical, ¿sí? La asíntota vertical me la va a definir el argumento, ¿ok? En este caso, mi argumento es x y lo voy a igualar a 0. Entonces, la asíntota vertical en este caso va a estar sobre el eje y. Es una asíntota que es vertical y como está en x igual a 0, quedó sobre el eje y, ¿ok? Cuando el argumento dice x más 2, x menos 4, etcétera, entonces todo el argumento se iguala a 0 y lo despejamos y es cuando la asíntota se va a desplazar. ¿Ok? Lo vamos a ver de todas maneras ahorita en otros ejemplos. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar dos puntos fundamentales de la función logarítmica. ¿Ok? Nosotros en la función logarítmica vamos a tener los puntos fundamentales que son dos coordenadas, ¿sí? La primera coordenada es la coordenada 1,0 y la segunda coordenada es b,1. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto. ¿Ok? Esto se refiere a que si mi gráfica no tuviera desplazamientos, ¿sí? Mi gráfica estaría, tendría un punto en la coordenada 1,0, es decir, aquí, ¿ok? Y tendría otro punto en la coordenada b,1. ¿A qué se refiere con b? Al valor de la base, que en este caso es 2. Entonces tendría también mi gráfica tendría un punto en 2,1. ¿Ok? Eso fuera si nosotros no tuviéramos desplazamientos. Mi gráfica tendría esta forma, la gráfica logarítmica. ¿Ok? Pero resulta que mi gráfica sí tiene desplazamientos. ¿Sí? Uno de los desplazamientos nos los está dando. Uno de los desplazamientos nos los va a dar en este caso el valor que tengo en el término independiente porque se va a desplazar hacia arriba. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer es que el término independiente va a afectar mis puntos en y, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, voy aquí a borrar estos paréntesis para que yo a los puntos en y le voy a sumar, en este caso, el término independiente, ¿sí? Y voy a sustituir el valor de
b, que en este caso es 2. Aquí tendríamos la coordenada 2,5 y esta coordenada sería... ¿Se está trabando? ¿No se entiende? Ok, ok, a ver, lo vuelvo a repetir y me dicen si se escuchó bien, ¿ok? Y si no, ahorita checo qué puedo hacer. También hace rato, mi hijo tenía problemas en su clase, entonces igual y es mi internet. Ok, la función logarítmica, cuando no tiene ninguna transformación, por ejemplo, que mi función logarítmica fuera únicamente logaritmo en base 2 de x, que no tiene un desplazamiento vertical porque no tiene término independiente y porque la asíntota queda sobre el eje, no se desplaza. Si yo tuviera esta función, ¿sí? Yo podría graficar dos puntos fundamentales. El primer punto fundamental es la coordenada 0,1 y otro punto sería la coordenada b,1 y el valor de b se refiere a el valor de la base de la función. ¿Ok? Sí, por ejemplo, si yo tuviera el argumento x más 2, entonces lo igualo a 0, despejo y mi asíntota pasaría por x igual a menos 2. Pero en este caso, no. Aquí en la función exponencial únicamente tiene asíntota horizontal, que fue la que ya vimos. La función logarítmica únicamente tiene asíntota vertical. Ok, déjenme entonces explicarles esta. Voy a partir de que vamos a graficar esta función. ¿Ok? La de f de x es igual al logaritmo base 2 de x. Vamos a olvidarnos de la primera para que me entiendan a qué me refiero cuando se desplaza. ¿Ahorita ya me están escuchando mejor? Ok, gracias. Vamos entonces a olvidarnos ahorita del ejercicio original y vamos al que está marcado aquí en amarillo, ¿ok? Entonces, aquí mi argumento es x únicamente. Lo igualo a 0 y esta va a ser mi ecuación de la asíntota vertical. Ya está marcada, ¿están de acuerdo? Ahora, voy a marcar dos puntos que se llaman puntos fundamentales. El primer punto que voy a marcar es el 1,0 y el otro punto que voy a marcar sería el 2,1 porque la base es 2. Entonces voy a marcar estas dos coordenadas y sería 1,0 y 2,1. ¿Sí? Sí. Cuando no tenemos un término independiente y cuando X no, o sea, no tiene un más algo, un menos algo. Ahorita vamos a graficar esta, no es que sea siempre, ahorita vamos a graficar este caso y ahorita van a ver cómo los elementos como el término independiente o otro elemento que tenga mi argumento, otro valor asociado a X al argumento, cómo van a cambiar estos valores. Sí van a cambiar. ¿Sí? Pero para este ejercicio, entiéndanme ahorita nada más y ahorita vamos a ver las transformaciones, ¿sale? Ok, entonces aquí, si ustedes trazan la gráfica, vamos a pegarnos a la asíntota y la gráfica hace esto, ¿ok? Entonces, esta gráfica corresponde a esta función, a la función logaritmo base 2 de x.
y la tracé primero con el argumento lo igualo a 0 y esa es mi asíntota, bueno, y despejo, pero como en este caso es x igual a 0, ya está despejada, esa es mi asíntota vertical. Y luego marco los dos puntos fundamentales, que es 1,0 y la base, 1, ¿ok? Y ya con eso pude graficarla. ¿Vamos bien hasta acá? Para que me entiendan. Ahora lo que voy a hacer es graficar la otra función, la que necesito, que es esta, ¿ok? Es 4 más logaritmo base 2 de x. La asíntota va a seguir quedando igualita, ¿ok? La asíntota, porque mi argumento es x, entonces lo igualo a 0 y despejo, y esa es mi asíntota vertical, sigue quedando sobre el eje y, es decir, una línea vertical que pasa por todos los puntos en x igual a 0, ¿ok? Esa asíntota no la voy a borrar. También les voy a dejar esta gráfica que marqué aquí en azul, que ya sabemos que esa gráfica corresponde a la que está abajo, a la gráfica, a la función logaritmo base 2 de x. Ahora, el 4 que tengo como término independiente, ¿sí? Si yo tengo que el punto fundamental es 1,0 y el otro punto fundamental es 2,1, ese término independiente lo que va a hacer es aumentar 4 valores a los valores de y, 4 unidades, es decir, le voy a sumar 4 unidades. Es decir, la coordenada va a quedar como 1,5, ¿sí? Perdón, 1,4, perdón. 1,4 y la otra coordenada va a quedar como 2,5. Lo que sucede es que mi primer punto, que originalmente era el 1,0, se va a desplazar hacia arriba 4 unidades. Y también el otro punto, que originalmente era el 2,1, se desplaza hacia arriba 4 unidades. ¿Ok? Entonces, aquí mi gráfica quedaría de esta manera. ¿Ok? El término independiente va a afectar a los valores en y de mi gráfica. Va a generar que la gráfica se desplace, en este caso, como es positiva, hacia arriba. Si fuera negativa, se desplaza hacia abajo. Sí quedó un poquito más claro cómo la función original se podría decir que es esta, y cuando sufre cuando sufre que un valor la está alterando, en este caso el término independiente, lo que va a sufrir es se va a trasladar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? En forma vertical. ¿Vamos bien? ¿Sí quedó un poquito más claro? Vamos a ver varios ejemplos, no se preocupen. Lo que yo quiero que aquí me entiendan es cómo aquí el término independiente es un valor que va a sumar a los puntos, a los valores en y de mi gráfica, ¿ok? La va a desplazar, ¿sí? Bueno, voy a pasar al siguiente. Ok. Aquí la función que voy a trabajar es la función g de x es igual a logaritmo base 3. Mi argumento es x más 3 y mi término independiente es menos 2. En la anterior, el término independiente estaba al principio, aquí está al final, no pasa nada. Lo que sí es que el argumento siempre va a ir entre paréntesis. En el anterior no, porque no tenía ningún valor que sumara o restara, ¿ok? Pero, por ejemplo, la función anterior, por ejemplo, era f de x y tenía un 4 más logaritmo base 2 de x. Esta es la anterior que yo tenía, ¿ok? Si ustedes se fijan, el término independiente está al principio,
Pero si yo el término independiente lo hubiera escrito al final, entonces tendría que poner un paréntesis a X para indicar que ese 4 es un término independiente y no es parte del argumento. ¿Ok? Es decir, aquí esto yo lo puedo reescribir como f de x es igual a logaritmo base 2. Tengo que cerrar aquí el paréntesis y más 4, porque si no, podría prestarse a que el 4 no lo tome como término independiente y que lo tome como parte del argumento. Entonces, esa sería otra función diferente, ¿ok? Porque aquí el término independiente me va a generar un desplazamiento vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo, y lo que está en el argumento me genera un desplazamiento horizontal, es decir, a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Entonces, eso es nada más para comparar con el ejemplo que tuvimos hace ratito y por qué aquí es importante que el argumento lo coloquen entre paréntesis. Entonces, vamos a ver entonces nuestra función. Identificamos que el menos 2, ¿sí? El menos 2 va a ser un valor que le voy a tener que restar a mis puntos en Y, ¿ok? Y para obtener la asíntota, que en este caso es una asíntota vertical, nuevamente en todas las logarítmicas la asíntota es vertical, tomo el argumento, ¿sí? El argumento en este caso es x más 3, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar. Entonces me va a quedar que x es igual a menos 3 y esta es la ecuación de mi asíntota vertical, ¿ok? Entonces esa gráfica va a tener asíntota en x igual a menos 3, es decir, es una línea vertical que todos sus valores en x son menos 3, ¿ok? Ahí ya tengo trazada la asíntota. Vamos a llamarle aquí asíntota vertical, x igual a menos 3, ¿ok? Ahora voy a escribir mis dos puntos fundamentales. El primer punto fundamental es 0,1 ¿ok? Y el segundo fundamental es la base, que en este caso es 3, perdón, me equivoqué en el anterior, es 1,0. Y esta es la base, 1, ¿ok? Entonces, para poder marcar dos puntos de mi gráfica, ¿sí? Que son los que básicamente me están pidiendo para graficarla, para marcar estos dos puntos, tengo que afectar en X, los va a afectar este desplazamiento que tiene, que me lo está dando la asíntota. En X dice X igual a menos 3, entonces a mis puntos de X les voy a restar 3, ¿ok? Y a mis puntos en Y, eso me lo determina el término independiente, les voy a restar 2, ¿ok? Aquí les voy a escribir porque era X igual a 0, entonces no tenía nada que sumarle o restarle, ¿ok? Y en este ya como ya hay un valor que es más 3 y al igualarlo a 0 y despejar me queda menos 3, quiere decir que mi gráfica se va a desplazar a la izquierda 3 unidades. En el anterior, me voy a regresar, En el anterior, como es x igual a 0, entonces no hay necesidad de sumarle nada porque no hubo un desplazamiento horizontal en mi gráfica. ¿Ok? Entonces, este valor que yo tomé aquí, ¿sí? Me lo está dando la asíntota. Ajá, ajá, exacto. Y el de Y me lo está dando el término independiente. Esto hace que esta coordenada se convierta en menos 2, menos 2.
y que esta coordenada se convierta en 0, menos 1, ¿ok? Y estas son las coordenadas que voy a marcar aquí en el plano cartesiano. Menos 2, menos 2, mande. No, solamente las últimas. Estas, ¿ok? Y la otra es en 0 en X menos 1 en Y. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí marcados los dos puntos y voy a trazar la gráfica pasando por eso, siempre pegándome a la asíntota, pasando por estos puntos. ¿Ok? Ya que tengo trazada mi gráfica, ahora me piden determinar el dominio y el rango. ¿Ok? La función es g de x, entonces si yo quiero determinar el dominio de la función g de x, ay, no se ve casi, voy a cambiar de color. El dominio de la función g de x, esa lo va a determinar la asíntota, ¿ok? Entonces, aquí en forma de intervalos, mi gráfica tiene un dominio que va del menos 3 al infinito, ¿ok? Son los valores en X que toma mi gráfica. Aquí ahora el dominio, a diferencia de la exponencial, ¿se acuerdan que en la exponencial el dominio siempre es de menos infinito a infinito y el rango lo definía la asíntota? Ahora aquí es al revés, en la logarítmica el dominio lo define la asíntota y el rango es de menos infinito a infinito. Entonces aquí ya tengo todo lo que nos están pidiendo. En X, o sea, si tú te fijas, tu gráfica empieza en valores del menos 3. Antes del menos 3, tu gráfica no tiene ningún valor, no toca ningún valor en X. Tus valores en X empiezan desde aquí donde está tu asíntota y se van hacia la derecha, que son hacia el infinito positivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ya encontraron, o sea, más o menos la relación, ¿sí? De en qué va a afectar el valor que está asociado a X, que es parte del argumento, en qué afecta el valor que tiene el término independiente. Y si ustedes se fijan también dentro de las coordenadas tenemos que tomar en cuenta el valor de la base, ¿sí? Para sustituirlo en B. ¿Ok? ¿Vamos bien? Voy a cambiar de ejemplo. Ok. En este ejemplo, miren, voy a poner tantito pausa aquí a la grabación. ¿Ok? Aquí cuando este 4 aparece que está multiplicando a mi logaritmo, también va a afectar a los puntos en Y, ¿ok? Y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Primero que nada, para determinar la asíntota, nuevamente vamos a tomar mi argumento, ¿sí? La asíntota vertical, ¿sí? Tomo el argumento, lo igualo a 0 y despejo, que es x más 3, lo igualo a 0, despejo y me queda que la asíntota vertical está en x igual a menos 3 y voy a trazarla. De esta manera, ya quedó. ¿Ok? Ahora, vamos a marcar los dos puntos fundamentales. Si ustedes se fijan en las instrucciones, únicamente nos pide marcar dos puntos. ¿Ok? Los puntos fundamentales, entonces tenemos que es 1,0,
Y el otro punto fundamental es la base, que en este caso es 4,1. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, al igual que el caso anterior, cómo estos valores van a ser afectados por los elementos que tiene la función. ¿Sí? El argumento ya despejado, en este caso que es -3, ese valor lo vamos a restar a mis puntos en X. Entonces va a ser 1 menos 3 y 4 menos 3. ¿Ok? Y el 4, que es mi término independiente, ese valor va a multiplicar a mis puntos en Y, es decir, va a ser 4 por 0, 4 por 1, y el término independiente, ese se va a sumar a mis valores de Y, igual que lo hicimos hace rato. ¿Cuál fue lo nuevo aquí? Que este 4 va a multiplicar a los valores de Y. Primero se multiplica y después se suma. ¿Ok? Aquí aplicamos la jerarquía. Entonces, las coordenadas van a quedar de la siguiente manera. La primera coordenada me va a quedar 1 menos 3 es -2. Y luego tengo 4 por 0, luego más 4, me quedaría de esta manera. ¿Ok? Y luego sería 4 menos 3 es 1. Y 4 por 1, 4, más 4, 8. Entonces, estas son las coordenadas que voy a marcar. La primera es -2,4 y la otra es 1,8. Ya tengo marcados los dos puntos, ¿ok? Entonces ahora los voy a trazar la gráfica pegadita a la asíntota, pasando por mis dos puntos, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra gráfica de esta función, ¿ok? Ahora, vamos a determinar, no nos pide el dominio y el rango. Desde la función original, este 4 que está aquí, ¿sí? Bueno, aquí también lo tengo. Ese 4 va a multiplicar a mis valores en Y. Y el término independiente va a sumar o restar a mis valores en Y. ¿Sí? Es decir, este 4 que tengo en esta parte al principio de mi función, si te fijas, está multiplicando al logaritmo. ¿Sí? Entonces, ese 4 nos va a afectar a nuestros valores de las coordenadas solamente a los de Y lo hace multiplicándose por sus valores. Y el término independiente, el que está aquí hasta la derecha, ese también afecta a los valores de Y, pero eso los suma o los resta dependiendo su signo. ¿Sí? En este segundo paréntesis, la coordenada es B,1. Mi base es 4. ¿A dónde? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí quedó claro entonces? Ok, sí. Es que la base también es 4 y el valor que está multiplicando el logaritmo también es 4. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra gráfica. Mande. Ajá, exacto. Este valor
ay, hoy borré en lugar de encerrar, perdón, ya. Este valor de mi argumento igualado a 0 y despejado, en este caso es -3, ese le va a afectar a mis puntos en X. Por eso es que aquí los estoy restando. Le estoy restando -3 a mis puntos en X. ¿Sí? O sea, este -3 forma parte del argumento despejado. Es mi desplazamiento horizontal. Este valor está multiplicando al logaritmo. Y este valor es el término independiente. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense bien, a los puntos en X los altera mi argumento, igualado a 0 y despejado. ¿Ok? A los puntos en Y, el valor que multiplica al logaritmo, multiplica los de Y. Y el valor que suma o resta, que es mi término independiente, también le afecta a Y. ¿Ok? Nada más nos queda. Mande. Sí, de hecho eso iba a hacer. Aunque no dice, para que lo practiquen, vamos a determinarlo. ¿Ok? Aquí el dominio de la función, esta función se llama g de x, ¿sí? Nuevamente va a comenzar en donde está mi asíntota, que es en el -3. Y a partir de eso, del valor en x, que es -3, se va al infinito en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí tomo paréntesis, porque acuérdense que la asíntota no se toca. Mis valores en x van del -3 hasta el infinito. Y el rango, en todas las funciones logarítmicas, el rango va a ser de menos infinito a infinito. ¿Ok? Vamos a pasar, me parece, a otro ejemplo. Que este es un ejercicio como el que hicieron en la exponencial, únicamente los vamos a desplazar. ¿Ok? Aquí ustedes tienen la gráfica de la función logaritmo base 2 de x. Esta es su gráfica. ¿Ok? Si ustedes se fijan, no tiene desplazamientos porque x, que es el argumento, no le está sumando o restando nada, por lo tanto, no se está desplazando. La asíntota no se va a mover, se va a quedar en x igual a 0. ¿Sí? Es decir, aquí mi asíntota estaría aquí en x igual a 0 porque mi argumento únicamente es x. ¿Ok? Y no tengo término independiente, quiere decir que mi término independiente es 0, es decir, que no va a haber un desplazamiento vertical. Esa gráfica que tengo aquí marcada, entonces, es cuando mi logaritmo no tiene ningún desplazamiento, ¿ok? Ahora, lo que nos está pidiendo es que la traslademos para que se convierta en esta función que es logaritmo base 2 de x menos 2 más 4. Entonces, primero que nada, esto recuerden que es mi argumento, lo igualo a 0 y despejo. Quiere decir que mi gráfica se va a desplazar a la derecha porque es positivo 2 unidades. ¿Ok? Y este más 4, que es mi término independiente, va a desplazar mi gráfica hacia arriba, en este caso, 4 unidades. ¿Ok? Entonces, este punto que tengo aquí marcado, que es la coordenada 1,0, que es mi punto fundamental de la función logarítmica, ¿sí? Ese punto lo voy a mover 2 unidades a la derecha, estaría aquí, y luego 4 unidades para arriba. Ay. Mi punto, ¿sí?
Este punto lo moví 2 unidades a la derecha y lo moví 4 unidades para arriba. En realidad, en Alex lo único que van a tener que hacer es eso. Yo aquí, para poder tener así como un poquito más la forma de lo que voy a trazar, puedo tomar otro punto, por ejemplo, este punto que es el 2,1, que sería el de la base, 1. También lo puedo subir 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y desplazarlo 2 para la derecha y sería este punto. Ya tengo ahí 2 puntos para más o menos saber cómo va a quedar mi gráfica y sé que la asíntota me va a quedar en x igual a 2. Entonces, si yo trazo mi gráfica ya desplazada, que es lo que me está pidiendo, me quedaría de esta manera. Ay, quedó muy fea. ¿Quién va a estrenar traje de baño? ¿Sí? Aquí trazamos nuestra gráfica. Realmente en ese ejercicio en Alex específicamente no la tienen que trazar, solamente la tienen que desplazar. Entonces el punto que les está marcando lo tienen que mover 2 unidades a la derecha y 4 hacia arriba y queda solita marcada. ¿Ok? Esta sería la gráfica. Vamos a, aunque no nos los está pidiendo para practicarlo, vamos a determinar aquí el dominio. Uy, el dominio y el rango. Entonces aquí el dominio de la función, el dominio de y. El dominio sería del 2, que es donde está mi asíntota, al infinito, ¿ok? Estoy haciendo el dominio de la función que moví, la que hice el traslado, ¿ok? Y el rango, pues como en todas las logarítmicas, de menos infinito a infinito, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda? Ok. Vamos con el último ejemplo. Aquí únicamente vamos a encontrar el dominio, ¿sí? El dominio de esta función, que vamos a retomar lo que vimos en la función racional, ¿sí? Hay algo bueno, no les comenté en un principio, pero que es muy importante. Mi argumento de un logaritmo siempre debe ser positivo. No existe el argumento, o sea, si ustedes quieren calcular el logaritmo de un argumento negativo, no existe, ¿ok? Entonces, el argumento siempre debe ser positivo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que mi argumento es 3 sobre x más 6. Aquí debe de cumplir con 2 condiciones. Para empezar, el valor de x, ¿sí? Tenemos que buscar ese valor. ¿Para qué? Para que mi denominador sea diferente de 0, porque acuérdense que un denominador no puede ser 0, y que mi denominador sea mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque esto lo que me está indicando es que es positivo, ¿sí? Y lo que está dentro, si ya el 3 es positivo, mi denominador también debe de ser positivo, porque si fuera negativo, entonces no existe, ¿ok? No hay argumentos negativos. No puedo sacarle, no puedo hacer ese cálculo. Entonces, basándome en estas 2 condiciones que les estoy colocando, en la primera, x debe de ser diferente de menos 6. O sea, si yo el 6 lo paso al lado derecho, x debe de ser diferente de menos 6 y en esta
dice que x debe de ser mayor que menos 6, ¿ok? Entonces, aquí, en conclusión, el valor de x debe de ser mayor que menos 6, ¿sí? Esto sería mi dominio, ¿ok? Yo no puedo tener ningún valor, no puede ser menos 6, porque si es menos 6, me hace 0 el denominador. Y tiene que ser mayor que menos 6 para que se haga positivo todo mi argumento. Entonces, si yo quiero dar el valor del dominio, el dominio de f de x en forma de intervalos, que es la que me lo está pidiendo en forma de intervalo, va a ser del menos 6 al infinito, ¿ok? Y bueno, y el rango, ya sabemos siempre, es de menos infinito a infinito. No nos los está pidiendo, pero bueno, lo estamos aquí anotando. Esta sería entonces mi respuesta, ¿sí? Entonces aquí vamos a repetir. Al estar mi argumento como una expresión racional, debo de considerar, al estar dentro de un argumento, ¿sí? Que ese valor debe de ser positivo, ¿ok? Y al estar x en el denominador, esa expresión, que en este caso es x más 6, debe de ser diferente de 0. Entonces debe de cumplir con esas dos condiciones, ¿ok? Entonces, ya juntando esas dos condiciones, mis valores de x tienen que ser mayores o iguales mayores que menos 6, ¿sí? Mayor o igual no, porque si no, se nos haría 0 el denominador. Entonces, mis valores son mayores que menos 6, entonces mi dominio va de menos 6 al infinito.